momentos. Adelante, Miriam. Muy bien, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues qué gusto saludarles nuevamente. Y bueno, pues vamos a continuar con los estudios respecto a el cambio sin esfuerzo. Y recordemos un poquito de lo que vimos en el capítulo anterior, porque esta es una secuencia pues muy interesante para nosotros, que nos va a llevar de manera muy sencilla a poder aplicar en nuestras vidas ese cambio por la palabra, por la renovación de nuestros pensamientos, por la palabra de Cristo en nuestras vidas. Y de eso se trata. El Señor no hizo las cosas complicadas, nos la facilitó de tal manera que nosotros no batallemos para poder apropiarnos de su promesa y de su bendición. Estuvimos viendo en el cambio sin esfuerzo, que fue el primer tema, Proverbios 23:7, que nos habla respecto a cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es Él. Y entonces, esto es muy importante porque lo que nosotros somos en nuestro corazón, recuerda que Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree y con la boca se declara. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Así somos tú y yo. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que finalmente vamos a sembrar. Y recuerda que si sembramos uvas, pues vamos a obtener uvas. Si sembramos cardos y espinos, pues es lo que vamos a tener. Y esto se trata única y exclusivamente que nosotros podamos posicionarnos correctamente como el Señor quiere que nos veamos y que podamos entonces abrazar su palabra y alcanzar eh, todo aquello que anhelamos, que soñamos y que Él ha puesto en nuestro corazón, que es su llamado principalmente. Recuerda que es muy importante saber qué es lo que hemos plantado y no es para condenación, sino que esto trata de que tú y yo podamos apropiarnos de la bendición del Señor por la fe en su palabra y que meditemos en ella de tal manera que podamos eh, dividir y podamos hacer a un lado todo aquello que nos ha estorbado en nuestras vidas y que podamos entonces a través de, como dice la palabra en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios es en donde nosotros vamos a poder tener ese cambio sin esfuerzo en nuestras vidas. Recuerda que la palabra es la semilla que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, no hay otra manera de que esto suceda si no abrazamos la palabra del Señor, si no la creemos. Y por eso es importante el conocimiento, porque a través del conocimiento yo puedo conocer, entender y creer correctamente la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos dice, no agregando nada de lo que nosotros podamos pensar ni que debamos interpretar respecto a lo que dice la palabra, sino que la misma palabra se revela a nosotros y por sí misma se explica. Así es que es muy importante el conocimiento para que ese cambio sin esfuerzo pueda suceder en nuestras vidas. También recuerda que vimos Efesios 8:2 en donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Así es que no es contra las personas, no es contra las personas, no es lo que hemos hecho ni lo que nos hicieron. Sin embargo, esto es algo que, aunque parezca locura, va a depender de ti y de mí. El tiempo en que nosotros nos apropiemos de la bendición del Señor, de esa bendición que ya nos fue concedida en esa obra perfecta
completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Además, debemos de recordar que el cambio es necesario, pero si queremos resultados diferentes, entonces debemos de hacer cosas diferentes. Y fíjate que no son tan diferentes, porque ni siquiera te las tienes que inventar. Simple y sencillamente, lo único que tenemos que hacer es actuar conforme a lo que somos por la palabra de Cristo, y eso mismo nos va a llevar a no tener conflictos respecto a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Aun si somos personas que hemos sido endurecidas en cierta área de nuestras vidas por eventos, sucesos y a lo mejor situaciones que desde pequeños pudiéramos traer que afectaron nuestras vidas naturales, pues ahora por la palabra de Cristo nuestras vidas han sido impactadas de tal manera que todo ha sido hecho nuevo. Entonces tú y yo debemos de manifestar esa novedad de vida en nosotros, porque como dice la palabra en 1 Juan 4:17, como Él es, así somos tú y yo en este mundo. Entonces, todo depende de lo que tú quieras hacer, ¿sí? El verdadero cambio inicia en el interior. Y el segundo tema que vamos a ver el día de hoy se llama Medita en la palabra. ¿Cómo es que a través de meditar en su palabra, y te voy a poner en perspectiva, cuando nosotros creímos en el Señor y fuimos impactados por su amor, que fuimos impactados por su palabra, la palabra cobró vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, y fuimos transformados, fuimos impactados por su amor, por su gracia, y entonces yo estoy segura que no volviste a ser la misma persona. El Señor te habló, el Señor puso una palabra en nuestros corazones, y después pudimos haber tenido un sueño, una visión, en donde estoy segura, porque hoy estás aquí, en donde estamos aprendiendo más y más de Él, estoy segura que cuando el Señor se reveló a ti por su palabra, se reveló a nuestras vidas, nos impactó, nos transformó y nos cambió la vida, de tal manera que cuando tú escuchaste su palabra, pudiste ver quién eres y cuál es el llamado que Él tiene para tu vida, nos pudimos identificar, y entonces toda su verdad transformó esa manera de vivir. Como dice su palabra, que todas las cosas fueron hechas nuevas en nosotros. Entonces, yo estoy segura que cuando eso sucedió en nuestras vidas, fue algo maravilloso, fue algo sorprendente. Y de hecho, yo estoy segura que pudimos tener sueños, visiones que el Señor nos ha dado para poder caminar confiados y seguros, y cuando recibimos su palabra nos identificamos, y es por eso que hoy estamos aquí, caminando en los caminos del Señor, aprendiendo más de Él, y que anhelamos en nuestro corazón fervientemente no tan solo ese cambio sin esfuerzo, sino poderlo vivir realmente en nuestras vidas. Y estoy segura que con este tema vamos a tener muy grande testimonio de lo que el Señor ha impactado nuestras vidas. Es muy importante también que cuando nosotros estamos caminando en el Señor y la palabra nos habla de cambiar nuestras actitudes, porque ahora somos nuevos, somos nuevas criaturas, una nueva especie jamás existida. Entonces puede venir esa lucha en nuestro hombre natural, en nuestros pensamientos, de cómo hago esto.
Aquí estoy, Señor, yo creo en ti, yo entiendo que tú me has llamado, pero ¿cómo hago esto? Y fíjate que no es nada complicado, no es nada difícil. Y a lo mejor si nosotros tomamos la palabra de Dios, la creemos y actuamos como tal, como Él nos ha llamado a actuar, eh, así como recibimos al Señor, es así como debemos de actuar el día a día. Y Él nos amó, nos perdonó. Jesucristo murió por nosotros, perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y es ahora que podemos vivir bajo la ley de la libertad del Espíritu en Cristo Jesús. De tal manera que no es complicado. Y esto suena muy simple y realmente es muy simple, porque si fuera de otra manera, si el Señor quisiera ponernos la difícil, pues para qué hubiera Jesucristo hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros batalláramos, para que todavía le trabajáramos y tuviéramos méritos en nuestro propio esfuerzo para poder ganarnos su bendición, para poder ganarnos su perdón, para poder alcanzar todas las promesas que Él nos ha hablado por su palabra, porque lo hemos entendido, porque lo hemos soñado, porque sabemos que esa es su voluntad. Pues si el Señor quisiera complicarnos más la vida, pues no hubiera tenido caso el sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí. Sin embargo, para simplificárnoslo todo, el Señor lo hizo todo hace 2000 años o hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y te quiero invitar a que me acompañes a las escrituras a leer Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y fíjate qué interesante lo que vamos a estudiar, porque te vas a sorprender. De la misma manera en que el Señor siempre nos sorprende. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Te fijas que el Señor le está pidiendo a Moisés que medite, que solamente, que se esfuerce y sea muy valiente para cuidar de ser, en el versículo 7,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y si lo tradujéramos a la actualidad, al día de hoy, que en el Nuevo Testamento, pues en vez de la ley vamos a decir que es la palabra de Dios, porque nosotros vivimos ya no bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia de Jesucristo, por lo que hizo por nosotros. Entonces ahora no podemos vivir bajo la ley de esa manera literal, porque estaríamos viviendo bajo condenación, bajo el que si infringes en un punto de la ley, pues eres culpable de toda la ley. Así es que pues no hay nadie que pueda cumplir la ley a la perfección en este mundo, solo Cristo. De tal manera que si tú y yo nos esforzamos en meditar en la palabra del Señor y entendemos cómo el Señor le dijo a Moisés, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Donde quiera que pisare la planta de tu pie, a ti te daré esa tierra. Y varias veces le dijo a Josué el Señor esta promesa. Entonces, ¿cómo debemos de hacer esto? ¿Cómo debe de suceder en nosotros el cambio sin esfuerzo? Pues solamente meditando en la palabra de Dios y viendo este gran ejemplo que el Señor utiliza para, para darnos a través de lo que hizo con Josué. Entonces, el Señor le había dicho a Josué que él iba a asumir el lugar de Moisés, ese liderazgo para dirigir a su pueblo. Y entonces, Josué, ¿cómo iba a poder alcanzar a tener esa autoridad, a tener todo lo que de lo que Moisés había sido investido, de lo que el Señor le había dado para dirigir y liderar al pueblo de Israel? Pero una vez que Moisés muere, el Señor le entrega el liderazgo a Josué. Y es por eso que el Señor anima a Josué y le confirma que como estuvo con Moisés, estaría con él. Y le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y leemos el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Pero pareciera ser que al día de hoy, como las cosas se ven en la mayoría o en la vida del creyente, pareciera ser que solamente tomamos o la gente quiere tomar esa última porción del versículo del 1 al 8, el 8, y es empezar a leer al revés. Es que tenemos que ser congruentes de saber el antecedente de qué es lo que el Señor está hablando, para que entonces a través de meditar la palabra de Dios podamos nosotros encontrar este último resultado, hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien, consiste en meditar. Pero fíjate lo que pasa en la mayoría de las personas, de los creyentes nacidos de nuevo. Resulta ser que las preocupaciones al día de hoy, por los problemas, por los hijos, por el matrimonio, por la economía, por la enfermedad, por el COVID-19,
están más vivos y más latentes, están presentes. Y entonces más y más y más en nuestros pensamientos, en nuestra mente. De tal manera que en vez de meditar en la palabra de verdad, en la palabra de vida, estamos meditando en el problema. ¿Y cómo le voy a hacer? Y ya me hizo esto, y ya me peleé, y estoy tratando de resolver esta guerra contra aquel que me hizo daño o contra el jefe del trabajo. Todas las preocupaciones son una meditación, pero es una meditación negativa. Y la gente dirá, ay, pero ¿cómo le voy a hacer si es que yo estoy trabajando, tengo hijos, todo el día estoy saturada porque tengo hijos y tengo la casa y no puedo meter a nadie que me ayude, así es que yo me aviento toda la casa? Pero, ¿qué hacemos en ese día a día? Dice que meditemos de día y de noche en la palabra, en este libro de la palabra de Cristo, y entonces todas las cosas nos saldrán bien y haremos prosperar nuestro camino. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ir a ese cambio sin esfuerzo? Pues bueno, aunque todo el mundo pueda tener una ocupación al día a día, no necesariamente significa que tengas que meditar en la palabra y sentarte y apartarte y no hacer nada y decir, ¿saben qué? No voy a trabajar, no, si eres médico no voy a consultar, si mis hijos tienen hambre, pues hay que se esperen porque yo tengo que meditar en la palabra de Dios para que todo me vaya bien, que todo salga bien y que haga prosperar mi camino. No, por eso el Señor habla de meditar en su palabra de día y de noche. Así es que lo que tú y yo tenemos que hacer exactamente es enfocar nuestros pensamientos en la palabra y entonces tomar un versículo, una porción de la palabra, de lo que el Señor nos habla en sus grandísimas y maravillosas promesas de la palabra, y que podemos vernos en ese espejo de quiénes somos en Cristo Jesús. Y entonces, en vez de estar preocupado por cómo resolver tu problema, tu pleito, tu situación difícil, tu economía, lo que debemos de hacer es estar pensando cómo es que la palabra de Dios, cómo es que la palabra de Cristo puedo aplicarla en esta situación y en este problema y en esta pleito y en esta guerra y en esta falta de economía o en esta escasez, en esta situación de salud. ¿Cómo es que yo debo de aplicar su palabra? Y entonces, al meditarla una y otra vez durante tu trabajo, estoy segura que cuando estás en el trabajo, que cuando tienes una situación y un problema en tu vida, eh, un área de oportunidad, estás pensando en ella y cómo lo voy a resolver. Y la verdad es que si lo hacemos bajo la expectativa de la sabiduría del hombre, que es terrenal, animal y diabólica, ¿por qué? Aunque no te sientas agredido, no te sientas ofendido, sino que tenemos que ponerlo sobre la mesa y nosotros mismos meditar en nuestro corazón qué es lo que hay, si le estamos dando la oportunidad a que la palabra de Cristo pueda fluir por nuestros pensamientos, o estamos estorbando en nuestras vidas que la bendición que el Señor ya nos concedió para que toda esa situación, esa enfermedad, eh, ese problema, esa enemistad se resuelva. Tienes que meditar qué es lo que está en tu mente, porque entonces podrás entender quién eres, cómo eres. En tu espíritu eres perfecto. Ya no hace falta nada más. No necesitas ni siquiera alimento espiritual, pero sí necesitamos conocimiento de la palabra
para poder entonces meditar en el poder de Dios, en la bendición de Dios que ya mora en nosotros y que solamente a través de creerlo en nuestro corazón lo vamos a poder declarar y entonces vamos a apropiarnos de esa bendición de ir a ese cambio sin esfuerzo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues que la meditación es simplemente enfocar tu atención en algo. Y esto es la palabra de Cristo. ¿Y por qué me refiero a algo? Porque realmente si tienes tantas preocupaciones, créemelo, te vas a acostar y hasta vas a soñar quién sabe con qué tantas cosas. Sueñas que te estás peleando, sueñas que hasta ya le estás dando la solución al problema con cada idea y cada contrariedad por la palabra de Cristo que resulta totalmente diferente a lo que es el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Fíjate, meditar en la palabra es enfocar nuestra atención hasta el punto que ya nunca salga de nuestra conciencia y entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. No importa las circunstancias ni cómo se llame el problema. Lo que importa es cómo le das tu solución a cada una de las circunstancias. No lo quiero llamar como problema porque pudiéramos decir que a lo mejor hay una situación de escasez, que pudieran ser problemas, pero la solución y el éxito están en nosotros. No está en eso que yo tengo ahí y que si le doy prioridad y me enfoco y me enfoco y me enfoco va a ser mi gigante, va a ser el que me amedrente, me haga sentir mal y que me haga pensar que no puedo. Pero cuando yo pongo la prioridad en mis pensamientos de la palabra de Cristo, hasta ese punto que ya nunca salga de nuestra conciencia, entonces yo me voy a poder identificar y parar en el lugar correcto. Y entonces podremos apropiarnos de esa bendición que dice 1 Juan 4:17, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay otra variante para tu vida y para mi vida. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 20. A partir del versículo 12. Y aquí vamos a ver la victoria que el Señor le dio a Josafat, a el rey Josafat, sobre Moab y Amón. Y dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaí, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Te fijas qué importante es confiar en el Señor? ¿Te fijas qué importante es escuchar su palabra, escuchar su voz, lo que Él nos habla y la seguridad de lo que debe de suceder en nuestras vidas? Ya está escrito, ya fue hablado por el Señor, ya fue declarado, y entonces solamente depende de que nosotros creamos correctamente que el Señor ya lo hizo. Fíjate, estamos hablando de los tiempos en donde venía una gran guerra, una gran multitud de ejército a pelear contra el pueblo de Dios. Pero ¿cómo es que a través de que el rey escuchó la palabra que el Señor habló y que les aseguró que la victoria era de ellos, ellos pudieron ver a través de glorificar el nombre de Jesús, de agradecerle, el nombre de Dios, del Señor, de glorificarle y cantando alabanzas al Señor, es que ellos vencieron, porque el Señor les dijo que la batalla era de Él, que no era de ellos. Entonces pudieron ver como tres enormes ejércitos vinieron en contra de ellos, se destruyeron hasta quedar al final dos. Ahí le sigues leyendo el capítulo 20, solamente dos, y finalmente se mataron al final. El pueblo no tuvo que pelear, el pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada, solamente creer. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a ti y a mí. Pero ¿cómo vamos a creer si no estamos escuchando lo que el Señor nos está hablando, lo que nos garantiza para que estemos confiados de que solamente y todo lo que necesitamos es confiar, es creer por la misma fe, fruto del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que podamos estar quietos y entonces nosotros podamos experimentar en nuestras vidas ese cambio sin esfuerzo en nuestras vidas, y entonces saber que la palabra de Dios es esa semilla que se siembra en nuestro corazón, en esa tierra fértil, y entonces a través de creerlo por la meditación de lo que Él nos habla una y otra vez, vas a estar experimentando en tu vida diaria, en tu levantarte y acostarte, ese cambio sin esfuerzo. ¿Y ese cambio sin esfuerzo qué representa?
pues que podamos tener una vida plena en Jesucristo, que podamos disfrutar de nuestra familia, que si hay alguna situación y alguna circunstancia que nos está afectando tanto, nosotros podamos ser quienes ser ese cambio, ese factor de cambio, de transformación en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en el negocio, en todas las relaciones de amistad. Solamente depende de ti y de mí a través de creer. Y esto se trata de meditar de día y de noche en su palabra. Y entonces haremos prosperar nuestro camino conforme a la voluntad de Dios. Porque luego de repente ahí también se le pregunta al Señor y que estás orando, Señor, ¿será tu voluntad que yo le perdone? ¿Será tu voluntad que yo vuelva a tener amistad? ¿O será tu voluntad que estas cosas vuelvan a estar en esa forma en donde como que si no pasó nada? Y luego la gente podemos decir, no, es que sí pasó, pero como voy a estar meditando en su palabra y como voy a estar abrazando la palabra, pues me voy a ir con detenimiento, con ciertas medidas de precaución para que no vuelva a suceder. ¿Sabes qué? Así no es. Sin importar cuáles sean las circunstancias o tus problemas, lo único que se interpone entre tú y la victoria absoluta no es más que la palabra de Dios. Tenemos que aplicarnos a la palabra de Dios. Es lo único que está ahí para que nosotros seamos victoriosos absoluta y totalmente. Así como es su obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario, en donde no le faltó nada, absolutamente nada. Todo nos fue concedido. Y cuando la palabra habla de que somos creyentes nacidos de nuevo, somos nacidos de nuevo y somos hechos nuevos en todo, en todo, en todo. No hay nada en tu vida que pueda faltarle, a tu vida para que el cambio sin esfuerzo suceda y para que esa semilla de la palabra de Dios en tu vida dé ese fruto perfecto. Amén. Muy bien, pues es muy importante que a través de la instrucción de la palabra del Señor, de su revelación, de la sabiduría de Dios, entendamos que todo lo que necesitamos es meditar de día y de noche en su palabra. Y entonces esa fe estará dando fruto en tu vida porque va a manifestarse por lo que oyes y por lo que crees. Recuerda que el poder de creer está en que nosotros creamos correctamente, porque el creer es poderoso. Y si nosotros creemos incorrectamente, las cosas se van a desatar en tu vida y no las vas a poder detener porque estás enfocado en lo negativo, en la sabiduría del mundo. Pero si nosotros buscamos la revelación de la sabiduría de Dios en su palabra y meditamos en ella, ese cambio será en nuestras vidas sin esfuerzo y lo vas a vivir. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias te damos por tu palabra y hoy declaramos que esa meditación de tu palabra en nuestras vidas nos estará llevando a dar un fruto de bendición y de prosperidad en nuestras vidas. Y sabemos que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados,
grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.